Hola, mucho gusto. Mi nombre es José Manuel Agudo Benavides, estudiante de la maestría de Arquitectura de Software de la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Este trabajo es para la materia de Arquitectura de Aplicaciones Web. En este video voy a presentar el desarrollo completo de un backend REST API para gestionar productos cumpliendo todos los requisitos del trabajo. El proyecto implementa un servidor backend que expone servicios REST, permite realizar operaciones CRUD completas sobre una base de datos relacional, usa un ORM para no escribir SQL manual, maneja errores de forma adecuada y está alojado, bueno, lo vamos a alojar en GitHub. Voy a explicar cada decisión técnica, qué es, por qué se usa y cómo se relaciona con los requisitos del trabajo. Entonces, empecemos desde el principio. Antes de ver el código, de entrar en la arquitectura, quiero explicar qué tecnologías elegí y por qué. El trabajo pide un framework de desarrollo backend. Elegí Face API, que es un framework moderno para Python. Esto porque pues, realmente estoy familiarizado con él. Es una de los frameworks con los que trabajo en mi día a día como ingeniero para la empresa para la cual ahorita estoy trabajando. Y bueno, este framework destaca sobre otros por su velocidad y su simplicidad. Para la base de datos elegí PostgreSQL, que es una base de datos relacional robusta y gratuita. La estoy usando alojada en Supabase, que es uno de los servicios recomendados explícitamente en el enunciado del trabajo y pues realmente ya había tenido experiencia con él, entonces fue mucho más sencillo. Para el ORM elegí SQL Alchemy, un ORM que significa Object Relational Mapping. Es la herramienta que nos permite trabajar con la base de datos usando clases de Python en lugar de escribir queries de manera manual. Es algo que realmente se usa bastante hoy para evitar todo tipo de errores o alteraciones hacia producción, hacia la base de datos de manera segura. Hay equivalentes a SQL Alchemy como son Hibernate para Java o Django, que es mucho más complejo y mucho más grande dentro de Python. Para la validación de datos sucede PyDantic, que verifica automáticamente que los datos llegan al servidor sean correctos antes que procesarlos. Y como valor adicional agregué Redis, que es una base de datos en memoria que usamos como caché para hacer la API más rápida y escalable. Todas estas dependencias están declaradas en el archivo de requirement.txt, que es el archivo estándar de Python para listar las librerías que el proyecto necesita para funcionar. Entonces acá listamos cada una de las herramientas con su respectiva versión. Bueno, lo primero que vamos a hacer antes de escribir cualquier línea de código fue crear, bueno, que hice antes de escribir cualquier línea de código, fue crear un entorno virtual de Python. Vamos a hacerlo nuevamente. ¿Cómo se hace y por qué es importante? Entonces, un entorno virtual es un espacio aislado donde instalamos las librerías del proyecto sin afectar el resto del sistema. Imagínenlo como una caja separada para cada proyecto. Esto es una buena práctica fundamental en desarrollo porque evita conflictos entre proyectos que usan versiones distintas de la misma librería. Entonces, en este caso, el comando es Python 3.12, que es la versión que vamos a instalar. El "-m" es el módulo que crea entornos virtuales. Acá es el nombre y dónde se va a colocar. Entonces, de esta manera se crea el entorno. Y lo siguiente que tenemos que realizar es activarlo. Bueno, olvidé mencionarlo, pero por convención estas carpetas se crean de manera oculta. Para activarlo, pues simplemente utilizamos este comando donde le estamos pasando el pad de cómo activarlo. Eh, y sabemos que está activado porque pues al inicio vemos en la terminal eh, la confirmación que estamos dentro de un entorno aislado, que en este caso hace referencia a este punto B, que es como nosotros lo llamamos. Lo siguiente es instalar todas las herramientas necesarias para el presente proyecto. Como había mencionado, las alojamos o las establecemos o las definimos en el archivo txt requirements. Utilizamos pip, que es uno de los gestores de paquetes de Python, de los más usados. Lo que le estamos diciendo es qué requerimientos vamos a instalar y en dónde los va a encontrar. Entonces acá los va a descargar uno a uno según la versión que le definimos y sabemos que está correctamente instalado porque pues no tenemos ninguna advertencia. Lo único que nos está haciendo es una recomendación de que upgradeemos el gestor de paquetes.
lo cual vamos a hacer porque pues realmente no, no está mal, no está de más. Entonces pides el gestor de paquetes, el flag "-r" le dice que lea las dependencias desde el archivo requirement.txt e instale cada uno. Esto nos garantiza que cualquier persona que clone el proyecto puede reproducir exactamente el mismo entorno de desarrollo. Es decir, no vamos a tener problemas de que es que aquí sí me corre y allá no. Obviamente si crean el ambiente, si instalan los requerimientos y demás. Bueno, cada proyecto de Python utiliza un archivo llamado .env, que en este caso es este, en el cual guardamos la configuración sensible como contraseñas, URLs de conexión. Este archivo nunca se sube a GitHub por razones de seguridad, lo cual explicaremos cuando lleguemos a esa parte. Sin embargo, para efectos de este ejercicio, digamos que es un tema netamente académico y demás, lo voy a hacer con un example, que es básicamente la copia del env. Ahí va a estar alojada la clave y todo esto para que si alguien lo quiere realizar, si alguien lo quiere manipular y demás, sea posible porque pues realmente no representa ningún riesgo en este momento. El archivo .ben sí está disponible y va a ser, pues, digo, ben example va a estar disponible con todas las variables necesarias. La variable más importante es el database URL, que es esta en la línea 16, que contiene la dirección completa para conectarse a PostgreSQL en Supabase, incluyendo el usuario, la contraseña, el host y el nombre de la base de datos. También tenemos el Redis URL, que es este que está acá, que es para conectarse a Redis y variables como append, la cual le dice en qué entorno está funcionando y cómo registrar los logs, que está acá. Eh, y pues por temas de documentación y demás. Toda esta configuración la lee el archivo config.py usando una librería llamada Pydantic Settings que valida automáticamente que las variables de entorno tengan el formato correcto al arrancar la aplicación. Si falta una variable obligatoria, tiene un valor inválido, la aplicación no arranca y avisa exactamente que está mal. Eso es una buena práctica porque detecta errores de configuración antes de que lleguen a producción. Ahora quiero mostrar cómo está organizado el proyecto, porque la arquitectura es una de las decisiones más importantes en el desarrollo backend. Seguí el patrón de arquitectura en capas, que es una buena práctica estándar en la industria. La idea es que cada parte del sistema tenga una sola responsabilidad y que las capas solo se comuniquen con la capa inmediatamente adyacente. Esto hace que el código sea más fácil de mantener, de probar y de modificar sin romper otras partes. Entonces, veamos una a una cada una. Empecemos por todo lo relacionado a los endpoints. Esto lo vamos a encontrar dentro de el package API V1 eh, con el módulo endproductos.py. ¿Qué vamos a encontrar acá? Bueno, tenemos el archivo endpoints que define las rutas HTTP para los productos. Aquí se implementan las operaciones principales de un CRUD, el getProduce, el postProduce, el getProduce ID, el putProduce ID, el patchProduce ID y el deleteProduce ID. La decisión importante aquí es que el router no contiene lógica del negocio. El router solamente se encarga de recibir la petición HTTP, validar parámetros, definir códigos de respuesta y llamar al servicio correspondiente. Por ejemplo, cuando se llama al endpoint crear producto, el router recibe el payload, lo valida usando el scheme product create em, y luego llama a service create product payload. Entonces, esto hace que el router sea delgado, fácil de leer y fácil de testear. También se usa depends de Face API para inyectar el servicio. Esto significa que cada endpoint no crea manualmente sus dependencias, sino que Face API se encarga de entregarlas. Mm, Básicamente todo por inyección de dependencias. Bueno, ahora también tenemos toda la parte de service o capa de lógica de negocio. En toda la parte de service que estamos definiendo. Bueno, esta es una de las partes más importantes porque aquí vive la lógica del negocio. Se encarga de coordinar las operaciones entre la base de datos, el repositorio y Redis, que fue un plus que yo le quise agregar. Por ejemplo, aquí se validan reglas como el precio no puede ser negativo, el nombre del producto no se puede repetir. Si un producto no existe, se lanza una excepción de dominio. Ahorita más adelante vamos a ver todo lo relacionado a excepciones. Cuando se crea
actualiza o elimina un producto, se invalidan los caches relacionados. También se implementa un patrón cache aside con Redis. Esto significa que cuando se consulta un producto, primero se revisa si existe en caché. Si existe, se retorna desde Redis. Si no existe, se consulta en la base de datos y luego se guarda en caché para futuras peticiones. En resumen, el service funciona como el cerebro de la aplicación. No sabe del HTTP directamente, pero sí sabe de las reglas que deben cumplirse y qué operaciones deben ejecutarse. Por otra parte, tenemos repositorio o repository. En repository es la que se encarga de hablar directamente con la base de datos. Aquí se capturan todas las consultas con el ORM SQL Alchemy. Entonces, por ejemplo, tenemos toda la parte de buscar producto por ID, tenemos todo lo relacionado a buscar producto por nombre, listar productos con paginación, crear un producto, actualizar un producto, reemplazarlo completamente o finalmente eliminarlo de ser necesario. Eh, la razón de tener un repositorio es que el service no debe conocer detalles del SQL Alchemy ni cómo se hacen las consultas. El service solamente dice necesito un producto por ID o quiero crear un producto y el repositorio se encarga de ejecutar la consulta real sin necesidad de que tengamos que hacer queries manuales hacia la base de datos. Esto ayuda mucho desde el principio de Single Responsibility porque el repositorio solo hace acceso a datos, no valida reglas de negocio, no maneja caché y no retorna respuestas HTTP. También ayuda con Dependency Inversion porque se define un protocolo o interfaz que permite cambiar la implementación del repositorio en el futuro. Por ejemplo, para usar otra base de datos o para hacer pruebas unitarias con un repositorio falso. Eh, por otra parte, tenemos los modelos o el modelo ORM. En este representa básicamente la tabla de productos en la base de datos. Este modelo usa USQL Alchemy 2 con anotaciones modernas como maps y map column, lo cual facilita pues todo el tema de modelamiento y mapeado. También se agrega una restricción a nivel de base de datos, que por ejemplo el precio no puede ser menor a cero, tiene que ser sí o sí mayor o igual a cero. Esto es importante porque aunque Pydantic ya valida que el precio no sea negativo, la base de datos también protege la consistencia de los datos. Entonces, si por alguna razón alguien intenta insertar un precio negativo directamente en la base de datos, PostgreSQL también lo va a rechazar. Es una doble protección que implementamos, digamos que solo por prevención. En la parte de esquemas, tenemos definido todo lo relacionado a Pydantic V2, es decir, cómo entra y sale la información de la API. Se separa en varias clases, como por ejemplo el Product Create, se usa para crear productos con post, el Product Date se usa para actualizaciones parciales con patch, pero por eso todos sus campos son opcionales. O sea, ¿podemos hacer una actualización total con patch? Sí, sí se puede. Pero pues digamos que la diferencia entre el PUT y el patch es que el patch es parcial y el PUT sí es total. Tenemos el Product Read que se usa para las respuestas de la API, que está acá justamente, donde definimos pues cada una de las variables que tenemos. El Product List Response se usa para retornar listas paginadas con metadata como el total, el skid, el limit y el hasmore. Y esa separación es importante porque no todas las operaciones tienen las mismas reglas. Crear un producto no es igual que actualizarlo parcialmente o totalmente. Y una respuesta a la API no necesariamente debe tener la misma estructura que un payload de entrada. También se usan validaciones como string name o string nombre, perdón, para limpiar espacios al inicio y al final del nombre y validaciones de precio para asegurar que sea mayor o igual a cero. Ok, ahora tenemos acá toda la parte de DB, de lo responsable hacia la base de datos. Entonces, por ejemplo, en Database estamos manejando toda la configuración asíncrona de SQL Alchemy usando el Create Async Engine. Se utiliza el driver async PG que permite operaciones no bloqueantes con PostgreSQL. Esto es importante porque Face API trabaja muy bien con programación asíncrona y así la API puede manejar más peticiones sin bloquear el event loop.
También se configura un pool de conexiones con valores como pool size, max overflow, pool timeout, pool prepping, lo cual permite reutilizar conexiones y validar que estén vivas antes de usarlo. Digamos que mantienen un loop constante. La función más importante aquí es esta, la de getDB. Y esto es porque crea una sesión por request. Si todo sale bien, hace commit. Si ocurre una excepción, hace rollback. Y al final siempre cierra la sesión. Es decir, hace que el principio ACID se respete hacia la base de datos. Entonces, se asegura de que se cumpla uno de los principios más importantes de ACID, que es el de atomicidad, que una operación se complete o no. Si no se completa, se revierte, básicamente. Acá tenemos todo lo relacionado a la base de datos, pero con Redis. Eh, lo usamos con Redis.asyncio. Redis se usa para mejorar el rendimiento, especialmente en consultas repetidas. Se definieron llaves como Product ID, Product List. Esto permite guardar en caché productos individuales y listas paginadas. Por ejemplo, cuando se consulta un producto por ID, primero se revisa Redis. Si está en caché, pues responde mucho más rápido. Si no, pues se realiza la consulta directamente hacia la base de datos y se guarda ese resultado en Redis o en el caché. También se agregó invalidación de caché. ¿Qué significa esto? Cuando un producto se crea, actualiza, elimina, se borran los cachés relacionados para evitar retornar información desactualizada. Un detalle importante es que si Redis falla, la aplicación no se cae. Simplemente se registra el error en los logs y se continúa consultando la base de datos, porque a esto lo llaman, bueno, esto es buscando aplicar un principio que se llama degradación elegante, que no se comprometa el sistema si eso no funciona. Digamos que es más un plus, un accesorio de lujo, que algo que realmente pueda comprometer el libre funcionamiento de todo. Bueno, finalmente en Core tenemos toda la parte de config y login. Eh, en toda esa parte de Core se usa PyDantic Setting para leer variables de entorno desde el punto .env, que ya lo habíamos hablado previamente. Aquí se configuran cosas como nombre de la aplicación, versión, ambiente, si es en development, staging o producción, URL a la base de datos, URL de Redis, configuración de cores, rate limiting, TTL de caché. Esto sigue el principio de la aplicación de 12 factores, donde la configuración debe ir fuera del código y venir desde variables de entorno. Así es fácil de cambiar entre ambientes sin modificar el código fuente. Y tenemos el login, em, que básicamente es donde se realizan todos los logs que salen en la consola de forma mucho más legible. En producción se pueden se pueden generar, perdón, en formato JSON, lo cual es útil para herramientas de debugging con Datadog, Grafana, Loki, CloudWatch o cualquier sistema de observabilidad, muy del lado de DevOps cuando estamos debugueando, pero también nos ayuda a rastrear eventos importantes como producto creado, productos actualizados, eliminados, cache hit, cache meets, follas de Redis, digamos que todo lo que está pasando durante tiempo de ejecución. En conclusión, este proyecto no es solo un CRUD básico. La idea fue construirlo con una arquitectura limpia y escalable. Cada capa tiene una responsabilidad clara. El router maneja HTTP, el service maneja la lógica del negocio, el repositorio maneja la base de datos, los esquemas validan entradas y salidas, el modelo representa la tabla real, Redis mejora el rendimiento con caché y Core centraliza la configuración y los logs. Esto hace que el proyecto sea mucho más fácil de mantener, mucho más fácil de probar y más preparado para crecer en el futuro en caso de que sea necesario. Por otro lado, tenemos todo lo relacionado a manejo de secciones. Eh, el trabajo pedía explícitamente el manejo adecuado de errores. Esta es una de las partes más importantes de cualquier API profesional porque define qué le pasa al usuario cuando algo sale mal. Diseñé una jerarquía de secciones propia. Tengo una clase para Tengo una clase base de app base exception, de la cual heredan todas las demás. Cada excepción específica tiene su propio código HTTP y su propio código de error. Por ejemplo, Product Not Found Exception se lanza cuando se busca un ID que no existe y retorna un HTTP 404. Un Product Duplicate Nombre Exception retorna un HTTP 409 conflict cuando el nombre ya existe. Un precio negativo exception retorna 422 cuando el precio es inválido.
Hay un handler global registrado en Fast API que captura cualquier excepción de dominio y la convierte en una respuesta JSON estándar, como product not found. Bueno, ahorita cuando estemos hablando lo podremos ver. Pero todas las respuestas de error tienen exactamente la misma estructura. Eso es importante porque el cliente, ya sea una app web o una app móvil, siempre sabe cómo interpretar un error sin importar cuál fue. Quiero hacer un pequeño énfasis en Redis, y porque es uno de los componentes que más valor le agrega al proyecto en términos de escalabilidad. Redis es una base de datos que vive completamente en la memoria RAM del servidor, a diferencia de PostgreSQL que guarda los datos en el disco duro. Esto lo hace extremadamente rápido. Por ejemplo, una consulta a PostgreSQL puede tardar entre 5 y 50 milisegundos, mientras una consulta a Redis tarda menos de un milisegundo, es decir, es entre 50 y 200 veces más rápido. Redis, por supuesto, no es un reemplazo de PostgreSQL, son herramientas complementarias. PostgreSQL es la fuente de verdad, donde los datos viven de forma permanente y segura. Redis, por otro lado, es una capa intermedia que guarda copias temporales de los datos más consultados para no tener que ir a PostgreSQL en cada petición. A esto se le llama caché y es una técnica estándar en cualquier sistema backend que espera manejar tráfico real. ¿Por qué se usa en este proyecto? Imaginemos que la petición API tiene 1000 usuarios consultando el listado de productos al mismo tiempo. Sin Redis, eso significa 1000 consultas simultáneas a PostgreSQL. Con Redis, la primera consulta va a PostgreSQL, guarda el resultado en Redis y las siguientes 999 consultas responden desde la memoria RAM sin tocar la base de datos. Eso es escalabilidad real, eficiencia. ¿Cómo está implementado? Bueno, estamos utilizando un patrón cache aside. Eh, este patrón se llama Cache Side o Lazy Loading, el cual funciona en dos fases. Entonces, para las lecturas, el flujo es este. Cuando llegamos a una petición GET, el servicio primero consulta Redis con una clave específica. Si el dato está ahí, lo retorna directamente. A eso se le llama cache hit. Si Redis no tiene el dato, va a PostgreSQL, obtiene el resultado y lo guarda en Redis con un tiempo de expiración llamado TTL y lo retorna. A esto se le llama cache miss. Entonces tenemos el hit si acierta y el miss si falla. Para las escrituras, cada vez que se crea, actualiza o elimina un producto, el sistema invalida las claves de caché afectadas. Así, la próxima lectura trae datos frescos de la base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una creación, una actualización o una eliminación, e inmediatamente se elimina ese registro caché para la ID o para los IDs afectados. Las claves de caché siguen una convención jerárquica que pueden ver en el archivo redis.client.py. Digamos que para el product ID 42 se guarda un producto específico y para los demás guarda una página de resultados. Los TTLs, que son los tiempos de expiración, son configurables. Un producto individual dura 120 segundos en caché. Una lista de 60, una lista, perdón, dura 60 segundos porque cambia más frecuentemente cuando se crean o eliminan productos. Digamos que eso depende mucho del tráfico, del negocio y demás, pero lo importante que entender es que todo esto es configurable. Quería profundizar también en la degradación elegante. Habíamos mencionado que Redis no rompe la API, no rompe el servicio, no rompe el producto. Si se detecta un error, lo registra en el log y si no, pues, y si pasa esto, perdón, pues va directamente a la base de datos, que en este caso es PostgreSQL. El usuario jamás se va a enterar, el usuario apenas lo va a notar, y por eso lo llamamos degradación elegante, porque es una característica de los sistemas resilientes. Entonces, todo lo podemos evidenciar a través de los logs, muy del lado de la ingeniería. Digamos que todo esto es totalmente invisible de cara al cliente. Bueno, ahora vamos a probar el funcionamiento de los servicios REST usando Swagger UI. Face API genera esta documentación interactiva automáticamente al leer el código, por lo cual no tuve que escribir nada extra para que esto aparezca. Swagger no permite hacer peticiones reales a la API directamente desde el navegador, verlos, ver los esquemas de cada endpoint y ver las respuestas en tiempo real. Es una de las herramientas más usadas en la industria para documentar y probar API. Entonces, para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es tener nuestro ambiente activado. En este caso, pues ya lo tengo activado y siguiente, seguido de la ejecución del proyecto. Entonces acá lo que simplemente va a hacer es va a validar que todo esté debidamente funcional, conectado y establecido.
y la aplicación está lista para arrancar. Entonces acá podemos dirigirnos directamente al navegador web donde vamos a poder entrar el HTTP. Digamos que en este caso lo tengo por acá guardado. Es un 127. Bueno, digamos que eso depende de cómo lo hayamos configurado. Lo primero que quiero hacer es un health check. Es una forma de saber que la conexión está funcionando correctamente, por eso se llama un health check. Básicamente lo que estamos sabiendo es que si hay una conexión y está apropiadamente definida. Eh, Vamos a probar cada uno de los endpoints que definimos dentro de la API. Entonces, lo primero que quiero hacer es un get por ID. Yo ya había poblado la base de datos previamente, entonces hay 80 registros, por lo cual vamos a tener una respuesta apropiada ante cualquier product ID que tiene que ser un tipo de variable definida, que en este caso es un integer. Acá vamos a tener el ID, el nombre, la descripción, el precio y el stamp para la actualización y para la creación. Acá como pueden ver lo podemos estar evidenciando. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a crear un producto, ¿por qué no? Inmediatamente Swagger nos dice cuál es el formato o el esquema, porque eso lo habíamos definido previamente dentro del proyecto. Entonces tiene que tener un nombre. Entonces vamos a poner un Saber Tree eh, TP. Esto es un High Performance Parachute y le vamos a poner un valor de $4.599. Vamos a hacer el execute, tiene que volver a un 200 para indicarnos que fue creado correctamente. En este caso sí, se creó, concurre con la hora aproximadamente. Tenemos un 201 que es el código de un Happy Path y quedó registrado con el 81. Entonces, si hacemos la búsqueda con el get a través del 81, debería ya estar en la base de datos. Y efectivamente lo está. Si buscamos acá en la base de datos, también vamos a encontrarlo. En este caso, pues en Supabase, si está registrado. Ahora juguemos con el put. Recordemos que el put es una actualización parcial. Entonces vamos a hacer el 81. Le habíamos puesto Saber TP. Lo vamos a dejar como portátil ahora. Laptop, Politécnico. Y no le vamos a actualizar el precio. Es decir, que estaba con un precio de 4.599, debe mantenerse igual. Entonces, JSON invalid, porque tengo que ponerlo un valor. Y ahora sí, entonces ya no va a ser un parachute, sino que va a ser una laptop del Politécnico. Entonces, si lo hacemos acá, efectivamente es una laptop ahora. ¿Y qué pasa? Probemos el patch, que es una actualización total. Entonces, dejémoslo ahora como un piano, por decir algo. Piano Yamaha y cuesta $7.000. Listo, tenemos otro 200 que es otro Happy Path. Y si volvemos a hacer la consulta, nos debería dar ya no una laptop, sino efectivamente un piano. Y si revisamos, bueno, y si actualizamos acá, va a ser un piano. Perfecto. Probemos por qué no el delete. Vamos a eliminar ese producto que creamos recientemente. Entonces tenemos otro Happy Path. Fue exitosamente eliminado. Acá vamos a gestionar una de las excepciones eh, que habíamos definido previamente. Y es un product not found. ¿Qué pasa si lo creamos? Entonces voy a volverlo a crear. Como es autoincremental, se va a crear con el 82. ¿Qué pasa si lo vuelvo a crear con el mismo nombre? Otra excepción, el product duplicate nombre. Es decir, las excepciones personalizadas que habíamos definido previamente funcionan de manera perfecta. De esa manera comprobamos que todo lo que habíamos montado está completamente funcional, está de acuerdo a lo que queríamos, de acuerdo a lo que esperábamos y no estamos teniendo ningún tipo de problema con lo que ya habíamos
previamente establecido. Bueno, ahora vamos a subir el proyecto a GitHub. GitHub es una plataforma de versionamiento de código que usa Git. Git nos permite registrar el historial completo de cambios del proyecto desde cero, colaborar con otros desarrolladores y tener el código respaldado en la nube. Entonces, lo primero que haremos es crear el repositorio de GitHub, estando correctamente ya logueado o verificado. Crear el repositorio es bastante sencillo. Digamos que hay diferentes medios. Lo vamos a hacer de la manera más amigable posible, que es desde la página. En este caso vamos a utilizar github.com. En el más vamos a ir a create new y le vamos a poner new repository. Acá le vamos a poder poner un nombre. Voy a dejar este. La descripción la voy a dejar en limpio. Va a ser un repositorio visible público. El add readme lo voy a dejar off porque yo había creado uno previamente. Va a ser agregado al momento de hacer el push. Pero lo demás, tal cual como está. Entonces le vamos a dar create repository. Eh, Acá desde la terminal lo primero que vamos a tener que hacer es inicializar eh, Git, lo cual crea una carpeta oculta eh, .git donde Git guarda todo el historial de cambios. Entonces ese es el comando git init. Entonces acá nos está diciendo que todo quedó correctamente configurado. Luego vamos a agregar todos los archivos que hemos creado. Entonces para eso tenemos el git add. Esto agrega todos los archivos al staging area, que es como la zona de preparación antes de usar el commit. El punto significa todos los archivos que están disponibles en este directorio. Y revisa el git nord para excluir los archivos que no deben subirse como el .env con las contraseñas. En este caso pues puse el example para que quede pues por fines educativos, ¿no? Ya que no representaría ningún riesgo y no hay mayor información, me aseguré de que nada fuera sensible, por así decirlo. Procedemos que el commit, que es básicamente eh, guardar el código con un mensaje que describe que cambió. Acá verificamos que creó todas las carpetas del proyecto. Todos los commits quedan registrados en el historial. Posteriormente pasamos a la rama. La vamos a renombrar como la rama principal, que es el estándar actual de Git, ¿no? Luego hacemos el git remote add origin. Es importante que acá dentro de nuestro repositorio guardemos este link, lo podemos copiar de manera HTTPS, de tal manera que le estemos diciendo hacia dónde estamos apuntando. Esto conecta el repositorio local con el repositorio remoto en GitHub. Origin es simplemente el nombre que le damos a esa conexión. Y finalmente hacemos el push, que es básicamente subir esos archivos a la nube. Como es una primera vez, todo se creó correctamente. Push el código al repositorio de GitHub, como le he mencionado, la primera es pedir al usuario y el token. Como yo pues este ya en mi computador personal, donde trabajo y hago mis proyectos, pues ya se ha autenticado. No hace falta pues generar mis credenciales. Inicialmente acá en el repositorio no teníamos ningún archivo. Si actualizamos, vamos a encontrar que todo está ahí, lo cual indica que todo fue subido de manera correcta. La URL del repositorio, esto la voy a compartir dentro del entregable, pero es esa que usamos al inicio. Sin embargo, también podemos hacer uso de ella a través de diferentes medios. Digamos que en este caso acá en Code podemos verla y eso es HTTPS. Hay otros que tienen una forma diferente para clonarlo, para hacer diferentes acciones. Pero para concluir, este proyecto cumple todos los requisitos del trabajo. El framework backend elegido fue Face API con Python, que permite estructurar el proyecto, aplicar buenas prácticas y garantizar la comunicación correcta entre cliente y servidor. La entidad producto tiene todos los atributos pedidos, el ID, el nombre, la descripción y el precio. Se implementaron todos los endpoints RESTful para el CRUD completo. El ORM SQL que maneja el modelo producto, crea la tabla automáticamente y gestiona todas las operaciones de base de datos
datos en SQL manual, la base de datos en Postgres aloja gratuitamente en Supabase, uno de los servicios recomendados en el enunciado, el manejo de errores personalizados con respuestas específicas para cada escenario 404, 409, 422, 500 y demás. Y el código pues fue subido a GitHub de manera pública y exitosamente. Como valor adicional, se implementó Redis para caché, separación estricta de capas de arquitectura limpia y principios SOLID, garantías ACID, login estructurado y test de integración automatizado. Entonces, nuevamente, acá José Manuel Agudo Benavides, estudiante de la maestría de arquitectura de software. Muchas gracias por su tiempo, espero lo hayan disfrutado y espero les haya gustado este proyecto. Hasta luego.